Voy a hablar acerca del perdón como la base de la salvación y la vida del creyente. El perdón como la base de la salvación y la vida del creyente. Bueno, pongo esos ojitos de gatito ahí que todo el mundo los conoce, ¿cierto? Porque de alguna manera creo que todos cuando estamos en problemas, ahí sí como que Dios ayúdenos, ¿no? Sálvenos, que nos estamos ahogando. No, hasta que la persona no está con el cáncer en el hospital, no llaman a la familia a pedir ayuda, ¿no? Por lo general suele pasar. Vamos a buscar aquí 4 respuestas específicas del tema. La primera es ¿por qué el ser humano necesita ser perdonado? Esa sería una buena pregunta. La segunda es ¿cómo fue otorgado el perdón de parte de Dios al ser humano? Vamos a hacer en parte un panorama hoy de la salvación. Esa es mi tarea, mi misión. La tercera es ¿cómo se recibe el perdón que Dios ofrece? Y la cuarta pregunta es ¿cómo mantener ese continuo perdón de Dios en nuestra vida? Porque no es que Dios nos perdonó y ya nos volvimos angelitos que no la volvemos a embarrar. Al contrario, la embarramos a veces hasta peor. ¿Por qué el hombre necesita ser perdonado? Vamos a ir a esa pregunta. Lo primero es, cuando Dios crea al ser humano, el ser humano estaba en la mejor de las condiciones y en la mejor de las posiciones. Recordemos que Dios crea a Adán, a Eva, una pareja perfecta en un lugar llamado el Edén, que significa plenitud, ¿cierto? Allí el lugar de deleite. No había suegra, no había problemas, ¿cierto? No había suegro, no había cuñados que molestaran, nada, felices, ¿sí? Alimento, todo el que pudieran, y si necesitaban a Dios, pues Dios estaba ahí a la mano solo para que hablaran con Él y lo buscaran. Sin embargo, encontramos en Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara, lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cuál es el problema? Dios, voy a hacer todo un resumen. Esto es un resumen de seis meses en un estudio teológico. Se los voy a resumir en 1 hora si Dios me lo permite. El hombre, Dios lo crea con espíritu, alma y cuerpo, pero en su alma hay 3 elementos: mente, emociones y voluntad. Es decir, que el hombre tiene la capacidad de tomar decisiones. Ahora, para poder tomar decisiones, Dios tiene que entregarle un elemento donde él pueda decidir si sí o no con Dios. Así que pone un árbol llamado el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. Y el hombre decide tomar de ese árbol. Al tomar de ese árbol, no necesariamente es que está desobedeciendo a Dios. Hay algo peor que eso. Está decidiendo que yo no quiero caminar con Dios. Quiero vivir mi propia vida a mi manera. Quiero seguir mis propios caminos. Yo quiero decidir qué es lo bueno y qué es lo malo para mí, bajo mis criterios. Ya no los criterios de papá. Así que el hombre decide tomar de ese árbol. ¿Cómo llega allá? Siguiente. Tras de un ángel que había decidido independizarse de Dios, llamado Lucero, terminó convirtiéndose en Satanás. El término Satanás es enemigo, alguien que da la espalda. Él decidió darle la espalda a Dios y entonces está animando a los seres humanos a que hagan exactamente lo mismo, se independicen de Dios. Génesis 3, 1 al 5, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él, ni le tocaréis. Ahí ella empezó a exagerar la señora un poquito, para que no muráis, porque Dios no había dicho que no lo tocaran, solo que no comieran del árbol. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Está presentando a Dios como un mentiroso, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, se va a ahorrar lo de la universidad. Sencillo. Tenemos entonces varios aspectos en esta tentación. La primera, que el ser humano cuestionara la bondad de Dios, con que Dios os ha dicho, no comáis.
Está Satanás mostrando a Dios como si fuera un mentiroso, como si fuera alguien malo que está en contra de ellos, utilitarista. Y es como la mayoría de gente ve realmente a Dios. Yo soy un convencido que no existen los ateos. Existe la gente que cree que Dios es malo. Pero ateos no, porque si fueran ateos, no tendría que existir Dios. Pero porque existe Dios, existen los ateos. Porque existen las sillas, existen las nalgas para sentarse en las sillas. Eso es de sentido lógico. Así que el problema es que está presentando a Dios como alguien malo. Segundo, que ignorara las advertencias del Creador. ¿Cuál fue la advertencia? No. Si come del árbol, morirá. Ahora, ese morir no es que iba a caer fulminado. Porque Dios creó al ser humano, dice el libro de Job, dice, puso eternidad en el corazón de ellos. Así que el hombre fue creado para vivir eternamente en relación con Dios. Así que no era morir en el términos de finiquitar, sino en términos de ¿qué? De arrancar. Cuando usted arranca una hoja de un árbol, esa hoja inmediatamente pasa a estar muerta, separada de Dios. Así que la muerte realmente es separación de Dios, de esa fuente de vida. ¿Que quién es esa fuente de vida para nosotros? Dios. Así que ella toma de ese árbol y queda separada de Dios. Siguiente, que el ser humano confiara más en sí mismo y en Satanás que en Dios. En sentido lógico, porque al comer está diciendo, sí, Dios me engañó y yo prefiero creerle a usted y prefiero trabajar para mí mismo, egoístamente. Y creo que lo que hace que el ser humano realmente se mantenga alejado de Dios es ese egoísmo. Y que el ser humano se independizara de Dios, ya no dependiera de Dios. En este punto, tomar del fruto no era simple desobedecer, sino tomar claramente una posición de independencia y de rechazo hacia la autoridad de Dios. El hombre toma del árbol del bien y del mal, queda separado de la relación con Dios, que es quien puede orientarle una buena vida. Ahora, si Dios puede orientarle una buena vida sin Dios, ¿qué tipo de vida van a vivir? Es un desorden total. La Biblia dice que es como la hoja seca que es arrastrada por el viento. Así que el ser humano termina viviendo para allá y para acá. Una vida inestable emocionalmente, espiritualmente, anímicamente. Hoy están con el ánimo arriba, mañana con el ánimo abajo. Inestable económica, materialmente, totalmente lejos de esa relación con Dios. Ahora, dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, Adán y Eva no nos heredaron el pecado. Nos heredaron ¿qué? La muerte. Y por causa de estar muertos, nuestra tendencia es a pecar. Es lo que está diciendo el texto. Entonces, eso del pecado original es que como mi papá era malo, yo soy malo. No, yo soy responsable de mis decisiones. Pero, pues la tendencia es que mis decisiones generalmente van a estar siendo malas sin Dios, fuera de Dios. En este punto, lo siguiente, hay algo que agrava el problema del ser humano. Y lo que lo agrava es la religiosidad. ¿Por qué entra la religiosidad al ser humano? Estamos hablando de Adán y Eva. Porque el ser humano fue creado para estar en relación con Dios, pero al separarse de esa relación con Dios, algo en su interior le dice busque a Dios. Algo en su interior le dice acérquese a Dios. ¿Cuál es el problema? Que el hombre ya está corrompido en sus emociones, en su mente y en su voluntad. Dice que ya no busca a Dios, ya no piensa en Dios, ya no ama a Dios. En ese sentido, entonces el hombre busca a Dios a su manera. Ya eso se llama religión. Cuando la gente cree que ella es la que busca a Dios, eso se llama religión. La fe es cuando Dios busca al hombre y lo encuentra. Entonces mucha gente es que yo busqué a Dios. Sí, yo busqué a Dios, eso se llama religión. Dios me encontró. Yo era el que estaba perdido. Yo era una hoja seca botada por ahí en el pasto. Y Dios vino y me agarró. Eso es fe. Esa es la salvación de Dios. Pero la gente religiosa entonces empieza a justificar sus acciones, sus pensamientos, sus decisiones a su manera. Y en ese punto, entonces, el hombre hace algo muy curioso.
Dice Romanos 3, 9 al 18. Observe la descripción de un hombre sin Dios. Imagínense que Pablo está comparando a los judíos, que todo el mundo dice, no, pero es que esa gente sí se guarda, mejor dicho, porque comen kosher y toda la cosa y se cuidan cada cosa, ¿no? Ellos el día de reposo no tocan una toma corriente porque para ellos eso es pecado y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Pablo está comparando a esa gente que se supone que sería la más santa de todo el planeta con los otros que, como nosotros, de a pie. Y observe lo que dice. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, ahí no hay para escoger, nada. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. ¿Quién entiende a Dios? Y entonces, ¿por qué le decimos a la gente, mire, pero entienda a Dios, por favor? No, la Biblia dice que no hay quien entienda a Dios. No hay quien busque a Dios. Oiga, la gente dice, no, es que yo sí, a mí me gusta buscar de Dios. No, Dios lo está buscando a usted. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Inútiles significa que ¿para qué le servimos? Pero la mayoría de gente es que yo quiero es como servirle a Dios. Sí, claro. ¿Para qué sirve una hoja seca? ¿Para qué sirve? Para nada, para echarla a la basura. Ese es el ser humano, perdido, absolutamente. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Qué tan bien hablamos? ¿Qué tan bonito que Dios se agrada de nuestras palabras? Ok, listo. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el ser humano. Ahora entendemos por qué el ser humano necesita salvación. Porque está perdido. Entonces, el término perdido en la Biblia es sin remedio alguno, en absoluto. No hay, yo como papá no puedo ayudar a mi hijo. No puedo. No hay manera que yo pueda ayudar a mi hijo a mejorarse, nada. Yo quiero crecer un centimetrico más. La Biblia dice que no puedo. No hay manera que yo añada a mi estatura un tricito. Nada. Así que el único que nos puede llegar a salvar sería Dios. Por eso el ser humano necesita a Dios. Necesita la salvación. En este punto, el ser humano está en esta condición que no merece otra cosa que la muerte absoluta. Porque no solo es incapaz, no busca a Dios, no teme a Dios, habla mal, no ama a Dios, sino que encima él fue el que decidió separarse de Dios, del único que pudiera ayudarle. Decidió darle la espalda a Dios, al único que pudiera ayudarle. Y entonces, miremoslo sin Dios. Mire si usted sin Dios. Piense por un momento usted sin Dios en este mundo. ¿Qué esperanza tiene? De pronto sacar casa, carro, y se muere ahí. Para que los hijos se peleen, ¿cierto? El primer piso para el primero, el segundo para el segundo, ¿cierto? Y dejamos en un reguero de problemas. Mujeres amargadas, hijos resentidos, negocios mal hechos, desperdiciamos tiempo, la vida, sin Dios. Pero ¿y Dios? Entonces, el problema no fue solo que quedamos en una mala condición, quedamos en una mala posición respecto a Dios. Y eso es más grave. Esa es la más importante. ¿Qué dice Romanos 3:23? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que Dios viene inmediatamente con el ser humano, estamos hablando de Adán y Eva, y trae la solución para ellos. ¿Cuál es la solución? Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es la muerte. O sea, por ellos comer, el pecado dijo, bueno, ahí le pago por su buen trabajo, ¿cierto? Por haber comido, por haber decidido pecar, por haber decidido hacer de su vida de cuadritos. Ahí le pago. ¿Y cuál es el pago? La muerte. Mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En este punto entonces el hombre estaba muerto, no solo en relación con Dios,
no solo su mente, voluntad y emociones, y no solamente muere físicamente, sino que si muriera físicamente en esa condición, quedaría muerto eternamente. Hay 4 tipos de muerte diferentes. Eternamente es separado de Dios por toda la eternidad. Ahora, si aquí son 40, 50 años separado de Dios y es duro, ¿cómo era eternamente? Todos los dolores del cuerpo multiplicados, todos los dolores del alma multiplicados, eternamente. Eso es un infierno. Eso es un infierno. Así que Dios quiere librarnos de la muerte eterna. Así que nos da su regalo, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Pasaría entonces a la siguiente pregunta. ¿Cómo fue otorgado el perdón de parte de Dios? En Génesis, donde leímos al principio, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Tú. Pregunta, ¿quién buscó a quién? Dios. El hombre estaba escondido, pero fue Dios quien vino a buscarlo. Oiga, y no es porque no supiera dónde estaba. ¿Por qué entonces le pregunta? Para darle la oportunidad de ¿qué? De confesar su problema. Ahora, pero al ser incapaz de responder por sí mismo ni por su prójimo, entonces Dios levanta una sentencia. Porque ¿qué pasó? Dios le habla al hombre y el hombre dice, no, es que el problema fue mi mujer que me dio a comer eso. Y entonces Dios viene y le habla a la mujer y la mujer dice, no, eso fue el diablo. ¿Y qué nos han enseñado en la iglesia hoy en día? Que todo el problema es el diablo. Echémosle la culpa al diablo. Sí, claro, sigamos así. Entonces, ese es el problema. El hombre fue incapaz de responder por sus acciones. No fue capaz de decir, yo comí porque quería separarme de usted. Ni siquiera somos sinceros ni para orar. Porque esa sería la primera oración y fue la oración más hipócrita de todas. Señor, es que yo soy malo porque es que mire mi mamá todas las jugueteras que me dio, ¿cierto? Entonces le echo la culpa a mi mamá. Yo soy resentido social, es porque mire lo que me hicieron cuando chiquito. No me dieron la muñequita que yo quería y ya me resentí. Y entonces estamos fregados porque hemos sumado a nuestro pecado complejos, heridas y un montón de cosas más. Así que en este punto, Dios le ofrece al hombre una solución. ¿Recuerdan? Le habla al hombre, el hombre dice la señora, Dios habla con la señora dice no, el diablo. Entonces, mientras Dios le habla al diablo, le va a dar una promesa a esos dos. Y le dice la siguiente promesa y es el versículo más importante de la Biblia, mis queridos. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué está prometiendo Dios? Está prometiendo que a través de una mujer va a llegar un día un hijo, un hombre, un ser humano, que va a venir a aplastar la serpiente. ¿Cómo se matan las serpientes? Por la cabeza, te herirán la cabeza. Así que Dios le está prometiendo ahí un Salvador que se va a encargar de destruir a Satanás y el pecado, porque lo que Satanás sembró fue el pecado, fue la maldad. Pero dice, y esa, la serpiente, te herirá en el calcañar, o sea, la va a picar aquí en una zona donde no hay corriente sanguínea, entonces puede que lo mate, como puede que no lo mate. Así que le está prometiendo un Salvador que posiblemente resucite. Y ya sabemos nosotros el final de esa historia, ¿cierto? Está prometiendo un Salvador para el ser humano. Inmediato pecó, inmediato falló, inmediato necesitó ayuda, inmediato Dios le proveyó. Lo único que Dios espera que el hombre haga es creerle. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Está hablando de un hombre que también estaba perdido, llamado Abraham. Tan perdido que él se metía en la vida de sus hijos y los estorbaba, que estorbó la salvación de su familia. Tan evangélico, eso era un evangélico de esos canzones que los demás nadie quiere ser como evangélico. Ese era un Abraham. Prometo, en diciembre ya le saco ese libro, ya lo tengo casi de un ala. Terrible. Y entonces Dios tuvo que ponerlo a contar estrellas y mientras él contaba estrellas, cayó en cuenta en algo. Oiga, que a Dios no le queda grande nada. Y entonces cuando él entendió que el único salvador es Dios y no yo, no soy yo salvando a mis hijos llevando las narices para la iglesia, ese día que entendió la salvación, dice, y creyó y le fue contado por justicia. Es decir, fue justificado por la fe, porque creyó, fue salvado. ¿Qué necesita usted para salvarse entonces? Creer en lo que Dios es y en lo que Dios hace.
Dios es el Salvador y Él salva a quienes creen en Él. Pregunta, ¿usted ya cree que Dios es el Salvador? ¿El único Salvador? Oiga, de cada área de su vida. Mire, uno de hombre, voy a buscar una esposa porque es que, estoy que me reviento como un pollo. Entonces, mire, ¿sabe qué? Mientras Dios no llena su sexualidad, Dios no es su Salvador. Porque entonces mi sexualidad la va a llenar la señora que consiga. Él no es solo Salvador de mi alma para la eternidad. Él es Salvador de mi vida hoy, de mis emociones hoy, de mis pensamientos hoy, de todo mi ser hoy. Tengo que ver a Dios como Salvador en cada aspecto de mi vida, diariamente. ¿Cuál fue el problema? Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. ¿Qué fue lo que hizo el hombre y la mujer que habían pecado? Pero ¿cómo se escondieron? Dice que se cubrieron de hojas de higueras y se escondieron entre los árboles. ¿Usted entiende? No fue que se agacharon por allá escondidos entre un árbol. Se disfrazaron de árbol. Ellos parecen árboles vivos, pero son personas muertas bien disfrazadas. Eso es un creyente religioso. Un muerto bien disfrazado. Es que usted llega a la iglesia y tiene que ponerse la falda larga y la lengua larga y todo largo. ¿Sí? Y entre más pálido se vea, mejor. Y entonces se disfrazaron de evangélicos. Parecían vivos, pero estaban muertos. Parecían árboles de verdad y Dios pasó y dijo, oiga, ese arbolito tan narizoncito. Oiga, yo no me acuerdo de haber hecho ese tipo de árbol, pero ahí estaba. Eso es un creyente religioso. Y eso empeora la salvación de las personas. Porque entonces mucha gente cree que va a ir para el cielo por cómo se viste, por la cosa que come, por el letrero al que asiste, por la silla en que se sienta, por la música que canta, por la Biblia que carga debajo. Y eso es peor. Eso ofende a Dios. Porque el único Salvador es... No es el pastor, no es la iglesia, no es el letrero, no es cuánta Biblia usted sabe, no es cuántas canciones evangélicas canta, no es cómo se viste. Usted no lo va a salvar la ropa de los chinos que tiene encima, porque Dios lo hizo a usted en peloto. ¿Cuál es el problema? Mire que Abraham, él antes de entender la salvación, se escondía ¿en qué? En sus obras. Porque es que hay una diferencia, hay una lucha entre nuestras obras y nuestra fe. Entre lo que hacemos para que Dios nos acepte y la fe que nos hace aceptos para hacer. ¿Sí? Ahí hay una diferencia bastante grande. Entonces Abraham creía que se iba a salvar adoptando huerfanitos, adoptando los esclavos de la finca. Y observe lo que dice, porque Dios tuvo que pararlo en seco. Porque cada vez que él trataba de hacer algo bueno en sus fuerzas, dañaba el proceso de otros. Al punto que llevó a Lot hasta Sodoma para que perdiera hasta la familia. Y entonces, mire lo que dice la escritura, Romanos 4, 2 al 5. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, diga conmigo, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, como regalo, sino como deuda. O sea, que cada vez que él trataba de ganarse la salvación en sus fuerzas, ¿qué hacía con Dios? Se endeudaba peor. O sea, usted le dañó el almuerzo a su mujer porque le dijo no me meta los dedos en la sopa. Metió los dedos en la sopa. Y encima todo dice, mija, pero venga, si quiere yo vuelvo y le echamos zanahoria, le echamos. No digan nada porque la embarra peor. Eso lo aprende uno también de casado. No diga nada porque la embarra peor. ¿Sí? Eso pasó con el hombre. La embarra. Excelente, excelente. La embarra. Y encima cree que lo va a arreglar y al tratar de arreglarlo la empeora más. Verso 4. Pero al que no obra, o sea, quita las manitos de ahí, no solo de los procesos ajenos, sino de querer arreglar su vida a su manera, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué significa? Descansar absolutamente en Dios. Dependencia total en Dios. Dios hace entonces lo siguiente.
con el ser humano. Estamos hablando de Adán y Eva. Génesis 3, 21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué? Porque el ser humano, ¿cómo está en su condición sin Dios? Pecador, sucio, mal. Y necesita que el Señor lo vista. ¿Por qué lo vista? Y aquí hay un detalle importante y lo vamos a ver de pronto en otra conferencia. Que hay una diferencia entre el pecado y la culpa por el pecado. En el Antiguo Testamento, cuando se ofrecía sacrificio por el pecado como expiación, es decir, para ser reconciliado con Dios, pero también se ofrecía sacrificio por la culpa. ¿Por qué? Porque lo que hace que el hombre vuelva a recaer ni siquiera es el pecado, es la culpa. Te perdonaron, pero tú sigues diciendo, ay, pero mami, discúlpeme por lo que le hice hace 20 años. Pero si su mamá ya hace 20 años le dijo que ya la había perdonado, ¿por qué no acepta? Entonces cada vez que vuelve y recuerda, se está poniendo tropiezo usted y está ofendiendo al otro. Y eso pasa con el ser humano. La tendencia del ser humano es a volver y rebobinar todo eso. Y muchas veces esa culpa es lo que hace que vuelva y peque, tropieza. Así que Dios le promete en Génesis 3:15 un salvador para reconciliarlo con Dios. Pero aquí le da un vestido para que pueda acercarse a Dios, para que pueda relacionarse con Dios y con otros. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó? Cuando ellos se vieron desnudos, dice que se escondían el uno del otro. Porque la hipocresía no es solo religiosa, también es humana. Y entonces ya no dejo de ser sincero con los demás. Pero la salvación me vuelve alguien libre. Míreme como soy, así soy. Ay, el hermano es mal geniado. Sí, yo soy mal geniado. Aquí está, mírelo. No es otro. Ay, no, pero es que debiera ser un santito porque es pastor. No. Contrario, es que tengo un vestido bien puesto. ¿Cuál? Jesús. Jesús no solo derramó su sangre para reconciliarme con Dios, abrirme un camino con Dios, sino que me dio su vestido. ¿Me vistió de quién? Dice la Biblia, de vestiduras de salvación. ¿Y cómo se llama esa vestidura de salvación? La Biblia dice en Corintios, en Colosenses, vestidos del Señor Jesucristo. ¿Usted está vestida de quién? Del Señor Jesucristo. Así que cuando Dios la mira, ¿a quién mira? A Jesús. Él no está mirando a Simón, él está mirando a Jesús. Así que, ¿por qué me acepta? ¿Porque yo me porto bien? ¿Soy juiciosito? Porque estoy cubierto ¿de quién? De Cristo Jesús, revestido de Él. Así que Jesús ofrece su sangre como rescate. Entonces, la sangre es para el perdón. El vestido es para resguardarnos bajo esa salvación, es decir, para caminar en esa salvación. A ver, una cosa es que usted llegó a la salvación, pero si Dios solo lo perdonara y no lo capacitara para caminar con Dios, en el siguiente mal pensamiento usted se perdería de nuevo. Así que Dios lo salva y lo capacita para que camine en esa salvación. Y la forma de capacitarlo es vestirlo de Cristo Jesús. Poner a Cristo sobre usted y dentro de usted. ¿Cómo se recibe el perdón que Dios ofrece? Existe una sola respuesta en medio de todo lo que ya hablamos. ¿Cuál? Por la fe. Dígalo duro. ¿Cómo? Por la fe. Perfecto. Juan 3:16. Conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perfecto. ¿Qué debemos creer? Que Él es el Salvador prometido, que Él es el Cordero sustituto perfecto. O sea, que tenía que morir era yo, pero murió fue ese Cordero, perfecto. Que solo Jesús salva y no nuestras obras religiosas. Que solo la sangre de Jesús es el pago. Que Jesús murió recibiendo el castigo que merecíamos nosotros. Porque mire que ahí implica incluso ser librado incluso de las consecuencias. Hay cosas que tal vez uno pudiera vivir como consecuencia de lo que hizo atrás.
Y a veces aceptamos de que, bueno, sí, pues ya igual ya me salvó, ya voy para el cielo y no importa aquí, sigo sufriendo. No, Él vino a librarnos incluso de esas consecuencias. Jesús no solo murió, sino que resucitó y ahora cubre nuestras vidas y que venció el pecado y la muerte y a Satanás. Así que usted vive, si está en Cristo, desde la victoria. Un texto que lo resume. Observe, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente, diga, juntamente con Él, perdonándoos, ¿cuántos pecados? Todos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el problema? Nos han vendido un evangelio de que el diablo te está persiguiendo. Y entonces uno vive con delirio de persecución y el diablo uno lo que tiene que hacer es, chiste papito, que usted conmigo ya no tiene nada que ver. Pero andamos con el delirio de persecución y el diablo nos tiene acostumbrados a que medio ladra y nosotros le corremos. Pero si estamos guardados en Cristo, dice la Biblia que el maligno no nos toca. Amén. No tiene por qué tocar. ¿Él qué hace? ¿Cómo hace para tocarnos y debilitarnos? La Biblia dice que Él es acusador. Si a usted lo acusa, lo hace sentir culpable, usted quedó débil. Y lo mordió el perro. ¿Usted le tiene miedo al perro? El perro lo muerde. Simple. Sencillo. ¿Por qué? Porque es que si usted entendió el amor de Dios, en el perfecto amor no hay temor. No hay miedo. Así que lo único que a usted lo debilita es el temor, incluso a fallarle a Dios. Yo no debo tener ni miedo de fallarle a Dios. Yo debo tenerle temor a Dios, no miedo a fallarle a Dios. Son dos cosas diferentes. Me afirmo en Dios, en su salvación. Él es el Salvador. En Él confío. No confío en mí mismo, no confío en mi fuerza, no confío en mis oraciones, no confío en cuánto leo la Biblia, no confío en mis ayunos. Confío en el poder que me sostiene. ¿El de quién? El de Dios. ¿Cómo mantener el continuo perdón? De Dios. Listo, fuimos salvados. Dice primera de Juan 1, 7 al 10. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces lo que más necesitamos es ser conscientes de que somos la embarrada y que el único salvador es Él y que el único que va a tratar con nosotros para ayudarnos a salir de la embarrada es Él. Eso es importante. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, ¿se acuerdan? Confesar es, allá estoy. Dios dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué debe decir uno? Aquí estoy. ¿Quién te dijo que comieses? No, me dijeron que no comiera, pero comí. Soy sincero, me expongo, me boleteo delante de Dios. Y entonces ahí es cuando Dios puede trabajar con el creyente. No empiezo a excusarme, no es que son las maldiciones generacionales, es que el diablo, es que la suegra. No, me boleteo, yo, el malo soy yo, la embarrada soy yo, el que pequé fui yo. Es que sí quería, no diga que no quería porque no lo hubiera hecho, sí quería. Y entonces cuando usted se expone, entonces Dios puede ayudarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos hace conocer sabiduría. Es decir, nos va a dar la salida del problema. Nos va a enseñar a salir de nuestras faltas. Por eso no debemos compararnos con otros, porque hay otros que salieron de ciertas faltas porque ellos tenían esa habilidad, yo no. Entonces a veces yo creo que los demás tienen que ser igual que yo. Y no, cada uno tiene sus propias cuitas que arreglar. Ahora, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Oiga, ¿cómo mantener entonces, cómo mantener ese continuo perdón? Les resumo las líneas que acabamos de leer. Estando en paz con los demás. ¿Sabe? Cuando estamos mal con otros, eso nos hace pecar. Por eso vamos a hablar del perdón aquí también hacia otros. Dejar de creer que no pecaremos nunca más estando en esta carne. No, mientras estemos en esta carne, eso es un lío. Todos los días. Sí, eso es una batalla. Siguiente, confesar los pecados. ¿Confiando en qué? En la fidelidad, que Él es fiel y justo. No confío en las lágrimas que boté. Es que si boté hartas lágrimas, Dios sí me perdonó harto. No.
Confío en que Él es fiel y Él es el justo para perdonarme y no solo perdonarme, limpiarme. De eso vamos a hablar en otro tema. Entender que no solo vamos a ser perdonados, sino limpiados. Es decir, Dios va a trabajar para que cada vez la embarremos menos. Eso es interesante. Por eso la Biblia dice que el creyente va de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y encontrar la bondad de Dios en las Escrituras. Porque cuando empezamos a ver en la Biblia, ¿sabe que la Biblia funciona como un espejo? Pero la Biblia no solo es espejo, también es pan, me alimenta, es espada, rompe esas cosas que tiene que romper, pero también es martillo, quebranta ya. Pero la Biblia también dice que ella es como lluvia, como agua. Entonces también nos limpia, nos refresca. ¿Sabe por qué hay tanto creyente pecando? Que nunca han leído la Biblia la primera vez completa. Léasela. Eso lo va a ayudar, eso es agua limpia todo el tiempo, porque usted ahí se va a encontrar con personas como usted, de carne y hueso, que la embarraron y va a ver cómo Dios los ayudó. Y va usted a entender cómo salir usted. Terminamos, mis amados.